Nuestro pan de cada día, alimento para el alma. Dice la Sagrada Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, con que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Maravilloso este pasaje. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El contexto inmediato nos está hablando de esa oposición que siempre ha tenido y tendrá el mensaje del Evangelio. Confrontado por personas académicas, en el caso de la historia, en el caso del argumento bíblico, Pablo se está enfrentando a personas religiosas, estudiadas, personas con posiciones importantes de gobierno. Pero Pablo está diciendo que esas personas que se oponen al Evangelio, que parecen tener muchos argumentos, parecen tener mucha influencia, parecen tener mucha posición, no logran hacer algo en contra de lo que Dios ha establecido. Y que aquellos que están militando en el Evangelio, pues no son tan sabios, no son tan nobles, no son tan académicos, no tienen tanta influencia, pero fueron escogidos por Dios precisamente para avergonzarlos a ellos, para mostrar su plan de salvación, su redención, lo que es capaz de hacer con una vida. Es extraordinario, porque estas personas con las que estaba combatiendo el apóstol Pablo y muchos apóstoles y muchos creyentes de la época, fueron aquellos que llevaron a la cruz a Cristo. Fueron aquellos que sentenciaron a Cristo, que lo humillaron, lo golpearon y lo llevaron a esta muerte tan dolorosa. Y es que en la cruz del Calvario se estaba gestando la más grande victoria para la humanidad, pero ellos pensaban que eran la peor derrota de nuestro Señor Jesucristo. Pensaban que se iban a deshacer de Él. Lo llevamos a la muerte. Ya no será un estorbo, ya no será una piedra en el zapato. Logramos deshacernos de Jesús. Aparentemente Jesús había perdido. Aparentemente ellos habían logrado su cometido de humillarlo hasta reducirlo a la misma muerte. Una muerte muy dolorosa, por cierto. Pero sabemos que espiritualmente ellos estaban derrotando a Jesús, pero Jesús estaba librando la más grande victoria para usted y para mí en la cruz del Calvario. No fue su fracaso, no fue su perdición, no fue su derrota. Por el contrario, fue la victoria. He escuchado personas religiosas que hablan de la derrota de la cruz. De ninguna manera, fue la victoria de la cruz. Esa victoria sobre el pecado, esa victoria sobre la maldad, esa victoria sobre la muerte. Eso era lo que Jesús estaba ganando para nosotros. La más grande y extraordinaria victoria, aunque sus enemigos pensaran que lo estaban derrotando. Y ciertamente pasó mucho tiempo. Jesús resucitó. Sus discípulos y apóstoles llenos del Espíritu Santo difundieron el mensaje por todo el Imperio Romano, por todo el mundo. No fue una derrota, no fue una perdición, no fue de ninguna manera un momento de derrota. Porque es que la victoria no es, la victoria real no es como el mundo la ofrece. El mundo ofrece aplausos.
El mundo ofrece reconocimiento. El mundo ofrece trofeos. El mundo ofrece posición, dinero, fama. Ese es el indicador para que el mundo determine si una persona es exitosa o no. Pero realmente lo que verdaderamente nos hace exitosos es hallar gracia delante de Dios. Lo que nos hace exitosos es saber que tenemos una esperanza. Saber que aunque perdamos muchas batallas aquí, Jesús ganó una por nosotros en la cruz del Calvario. Y aunque perdamos muchas batallas aquí en la tierra y sea un fracaso total, según el concepto del mundo, porque no hay un aplauso, porque no hay un reconocimiento, lo más importante es que podamos tener ese éxito delante de la presencia del Señor. El poderle complacer con todo nuestro corazón. Eso es lo verdaderamente importante. Desde el sacrificio en la cruz, que parecía la peor derrota de Jesús, fue su mayor victoria. Desde ahí podemos entender el concepto de victoria o de derrota. Por eso tenemos que aprender que cuando parece que estamos perdiendo, es cuando estamos más cerca de la victoria. Cuando parece que estamos por perderlo todo, es muy probable que estemos por ganarlo todo delante de la presencia del Señor. Lo único que debe importarnos es saber que un día nos encontraremos con Él. Lo único que debe importarnos es saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y eso nos hace más que vencedores. Eso es lo que nos hace más que vencedores. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Lo que nos hace vencedores no es el aplauso, no es el reconocimiento. Quizás en algún momento lleguen, y no significa que sea del todo malo, siempre y cuando sea haciéndolo legítimamente, como para el Señor también. Nuestra mayor victoria fue la que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestra mayor victoria es saber que un día nos encontraremos con Él. Tal vez ganemos algunas batallas aquí en la tierra, tal vez perdamos otras. Tal vez usted está sufriendo en el pensamiento de que no ha ganado nada en la vida. Dios le declara a usted que ha sido perdonado de sus pecados y que ha sido redimido por la sangre de Cristo. A usted el Señor lo considera más que vencedor. Ese es el concepto de victoria y derrota, de acuerdo al mundo y de acuerdo a la presencia de Dios. Oremos al Señor. Y en esta oración le damos a dar gracias a Dios por esa victoria que ganó por nosotros en la cruz. Esa victoria que le hace a usted un campeón, una campeona, un más que vencedor. Esa victoria que le hace a usted acreedor del reino de los cielos, heredero del mismo Padre Celestial, Hijo de Dios. Siempre y cuando, por supuesto, caminemos en su senda, caminemos en la santidad que Él nos demanda, caminemos de acuerdo a su perfecta voluntad. Hablemos con Dios y primero démosle gracias por esa gran victoria. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por esa victoria que ganaste por nosotros en la cruz del Calvario. Dígale gracias por ir en mi lugar. Gracias por perdonarme mis pecados. Y gracias porque sé que un día me voy a encontrar contigo y voy a estar contigo siempre. Dígale usted al Señor, gracias por rescatarme, gracias por salvarme, gracias por hacerme una nueva criatura, gracias por hacerme más que vencedor y por hacerme heredero del reino de los cielos. Dígale, mujer de Dios, gracias, Señor, por hacerme una heredera del reino de los cielos. Dígale, Señor, ayúdame a aferrarme en fidelidad, en santidad, a esa gran victoria. Y ayúdame, Señor, a permanecer fiel a ti, porque un día llegará la bendición, un día llegará la retribución, la restitución, un día llegará ese momento de reconocimiento, un día llegará ese momento de gloria,
para aquel que se esfuerza, para aquel que lo hace legítimamente. Pero mientras tanto, aférrate a esa victoria que Cristo ganó por ti. Y dele gracias a Dios. Dígale: Señor, muchas gracias. Muchas gracias por amarme tanto. Muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad. Muchas gracias por tu soberanía. Muchas gracias por tu poder. Gracias por tu gloria. Y gracias por tu majestad. Y termine esta oración diciéndole: Señor, a veces es difícil sentir la derrota. A veces es difícil sentir que todo acabó. A veces es difícil sentir que hemos perdido. Pero ayúdame a aferrarme a ti y a entender que por más que pierda, siempre en Cristo soy más que vencedor. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Jesús.